Hola, estimado Guillermo. Sí, ¿Cómo anda, Guillermo? Buenas tardes, gracias por atendernos. Marcelo Zucca te saluda. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, le queremos robar unos 45, 50 minutos para poder que todos los jóvenes y la gente que nos está siguiendo pueda conocer su historia. Ujú. Per- Bueno, Perfecto, con todo Guillermo. gusto. Por favor, el gusto siempre es nuestro. Cuando comenzó a competir acá, ¿pensó que iba a tener tanto tiempo compitiendo en el Campeonato Mundial de Motociclismo? Bueno, no, yo no había pensado incluso ni ir al Campeonato del Mundo de Motociclismo. Fue un empresario argentino que después de hacer una carrera de prueba que hicimos en un gran premio en Venezuela, que lo hicimos con el esfuerzo de la familia y los amigos, y nos fue bien, tomamos la posibilidad de irnos a Europa, impulsado fundamentalmente por un empresario que nos dijo, nos preguntó si queríamos ir y si quería ir, que iba a tener todo lo que necesitaba, una cosa que por supuesto no se cumplió, Qué va. pero bueno, eso fue lo que me llevó a Europa y después a organizarme de a poco con apoyo de amigos, con apoyo de gente que fui conociendo y de muchísimo sacrificio, poder hacer el campeonato del mundo. Primero probando a ver si realmente tenía las condiciones para hacerlo, porque no estaba ni yo siquiera convencido. Y cuando usted, porque para ir organizando la historia, ¿verdad? Yo le pregunto desde ignorancia pura y toda la gente acá que está mandando mensajes y preguntando, se pregunta lo mismo. Usted, desde que va a Europa, usted va con en particular, digamos, va con su caravana, su motorhome, a laburante a hacer todo en su moto. No, yo cuando me fui a Europa no tenía ni licencia para correr, no tenía moto, no tenía nada, no tenía absolutamente nada. Yo tenía una moto que dejé acá en Argentina, una moto muy vieja, que había sido uruguaya, que la dejé en Argentina y la dejé aquí, la cambié por unos pesos como para irme, pero no tenía ni siquiera licencia para correr. Mi licencia fue, mi primer licencia y durante varios años fue española, porque acá en Argentina no había para entregar licencia en ese momento. Es decir, la licencia había que pedirlas, las tenían, no sé cómo se tramitaban, en ese momento no había. Mis primeras licencias fueron españolas y las siguientes fueron italianas, porque yo vivía en Italia y Italia me había ofrecido la licencia. Y la última creo que fue Argentina porque, bueno, porque, qué sé yo, porque vieron que estaba con licencia de afuera representando a Argentina con una licencia extranjera y Claro. me mandaron un día la licencia argentina, Y, yo fui sin absolutamente nada, con claro, poquísimo Guillermo, querido. dinero y no Sí. tenía moto, no tenía nada. Y bueno, y tramité la licencia una persona que conocí en Europa, como yo ya tenía puntos en el Campeonato del Mundo y eso era una cosa muy bien vista. Claro, por su podio Eh, acá en Argentina, ¿verdad? ¿Cómo? Por su primer podio conseguido acá en Argentina. No, 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 estoy hablando muy anterior a eso, muy anterior. Estoy Ah, hablando de 5 años antes, cuando yo empecé, cuando fui a Europa por primera vez, qué porque yo cuando fantástico. hice podio en Argentina, yo ya llevaba 3 o 4 años corriendo en el Campeonato del Mundo. Qué fantástico. Y yo para acomodar la historia, Guillermo, querido, disculpe que le pregunte por ahí cosas que son pavadas. ¿Los puntos que usted obtiene son de la carrera de Venezuela? Los primeros puntos fueron de la carrera esa, fuimos cinco pilotos de Argentina, yo tuve la suerte de llegar en los puntos y los puntos daban la posibilidad de inscribirse por el resto del campeonato del mundo. Qué fantástico. Los otros argentinos que fueron no tuvieron suerte, rompieron los motores. Es decir, yo fui a ver si podía clasificar, si podía largar con ellos, porque como es previa a la clasificación y si uno no está en los tiempos no puede largar, Claro, a mí lo único que me interesaba era ver si yo podía clasificar. qué Si podía lindo. clasificar, todo lo que venía después era gratis. Y Qué bueno, gratis lindo. también vino el resultado, porque pude largar y vino un resultado que me permitió la inscripción en el año 77, la inscripción en el resto de la temporada
y bueno, fui a hacer mis primeras armas, por supuesto, con un furgón de un motoclub chiquito, muy pequeño, un Fiat chico, muy chico, y dormía en el piso del furgón, Qué y increíble. tenía en el furgón tenía mi moto de carrera, mi valija de herramientas, y dormía en el piso del furgón. Yo no tenía nadie. Es decir, este, me tocaba tanto procurar la comida, repararme la moto y curarme alguna lastimadura cuando me caía. Qué increíble. Guillermo, qué ejemplo para todos. Hermoso lo que nos está contando. Duro, imagino que debe haber sido terrible, pero qué hermoso, qué Y lindo. sí, era duro porque algunas veces me pregunté a ver qué estaba haciendo, qué Claro, estoy haciendo acá, varias veces. Aparte porque veía cosas, los pilotos del Campeonato del Mundo entrenados, con medios muy, muy avanzados, y yo por primera vez me subí a una moto que tenía disco de freno, que tenía 6 velocidades, que era enfriada a agua. Es decir, porque claro. la moto me la compró un empresario y después, con el esfuerzo de mis amigos, al año siguiente nosotros se la pagamos y me la mandó a Argentina y la importé. Claro. Hablando, Guillermo querido, de esa primera etapa, ¿verdad? De Sí, Europa. de la primera etapa, Y exacto. qué moto era, Guillermo? Era un Morbidelli, Ah, un Morbidelli. La primera moto fue un Morbidelli, la segunda moto, la tercera, la cuarta fue un MBA, y la última moto fue fue una construcción del grupo que yo tenía aquí, ya afianzado, ya había ganado algún campeonato continental americano, y nosotros construimos una moto con los mejores medios que había en el mundo, con la parte térmica, la parte potencia fabricada aquí en La Plata, qué grande. o había otra parte que estaban fabricadas en Sanela, en la fábrica, porque don Juan Sanela, que también era un apasionado, cuando empezó a participar en este proyecto, fue porque yo justamente le vendí el proyecto. Yo tenía una moto prácticamente diseñada y hecha aquí en la ciudad de La Plata, con el esfuerzo de toda mi gente, y no quería poner un nombre que me representara a mí. Yo lo que quería era vender el diseño, vender el modelo, Claro. vender los colores para poder hacer con dignidad el campeonato del mundo. Y eso fue lo que ocurrió. Claro, de hecho acá la gente pregunta, Guillermo querido, no fue un prototipo Zanela, era un híbrido construido por usted que para vender bien el proyecto a usted le servía que tenga respaldo de Zanela como nombre. Sí, exactamente. Fue un prototipo construido aquí en La Plata, pero también participó Sanela porque, por ejemplo, las cajas de cambio las fabricó Sanela, yo hice el diseño, Sanela las fabricó Sí. íntegramente. Después tenía cosas muy importantes, los mismos frenos que usaban todas las marcas, las mismas llantas que usaban todas las marcas. A mí encendido lo hacía un amigo mío que vivía en Holanda, es decir, un técnico de la NASA, holandés, y hacía el encendido, y en fin, y habíamos logrado armar los cilindros estaban fundidos aquí, en La Plata, las Señor, tapas de cilindros también, el embrague estaba hecho aquí, la caja de cambio la hizo Sanela, qué y los blocks bien. eran fundidos por Ferrari. ¿Por Ferrari Italia? Sí, Ferrari era la que fundía los blocks de casi todos los modelos que competían. ¡Apa! ¡Ah, qué lindo fierro que se había armado, Guillermo! Sí, 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 era una moto de primerísimo nivel. Y habíamos tenido muy buenos resultados técnicos con todo eso construido, por supuesto. Y obviamente estaba entreverado entre los de punta, les corría de igual a igual. ¿Cómo fue esa experiencia o el andar en el campeonato del mundo con esa moto? Y con esa moto hicimos un podio en Spa-Francorchamps. Este, aclaremos siempre para quien no tiene idea de que yo, si bien era un piloto oficial Sanela, era un latinoamericano puesto en Europa con todos los medios técnicos que nosotros tenemos, porque estaba hecho aquí. Claro, Y estaba compitiendo contra 10 motos oficiales, o sea, 10 motos de fábrica. claro, claro, Entonces, claro. cuando yo me metía en la mitad de los primeros 10,
tenía 5 oficiales que estaban detrás mío. Qué increíble, qué hermosa. La verdad, los jovencitos, ¿verdad? Que están escuchando, están todos asombrados porque, claro, uno no conoce, no es un deporte tan popular el motociclismo. Es, gracias a Dios, gracias a ustedes, a usted, a un Porto, a Caldarela, pero muchos jovencitos no conocen estas historias tan empeñadas en sacrificios. Y eso es muy, muy lindo. Sí, sí, porque lo que pasa también que la difusión vivía otro momento. Es decir, Claro, en aquel momento teníamos problemas hasta para hablarnos por teléfono. claro. Hoy sería muy diferente todo, ¿no? Y Guillermo, por ahí yo, por acá, por el living de identidad propia, ha pasado, bueno, Angelito Guerra, ha pasado Larrauri, Mancilla, pilotos que vieron perjudicada su carrera con el tema en Europa por el tema de las Malvinas. ¿Le pegó de una u otra manera a las Malvinas usted? A mí me deportaron de Inglaterra. A mí en el año 82 yo llegué a Inglaterra invitado para hacer el Gran Premio en Silverstone y cuando entré, yo tenía por supuesto el furgón con patente extranjera, cuando entré me pusieron el sello, yo tenía 2 pasaportes pegados entre sí, es decir, abrochados entre sí, y el sello de todos los años, por supuesto, y me pusieron el sello y me dijeron que espere. Y, y claro, me quedé esperando y volvieron y me dijeron que no podía entrar. Tacharon le hicieron una cruz a la visa de entrada, al sello, me encerraron el furgón con la moto, con todo, en la parte de migraciones y me atendieron con una cordialidad que es típica de los ingleses, ¿no? Me atendió una persona y me dijo que yo no podía entrar, que si yo conocía los problemas que estábamos teniendo Argentina e Inglaterra. Y le dije que sí, que los conocía, pero que yo era un deportista, que yo estaba invitado, le mostré la invitación, la carta de invitación, todo. Y por supuesto, esta persona me atendió con una cordialidad bárbara, me dijo, mire, usted podría reclamar al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero yo le recomiendo que no, porque le van a hacer perder tiempo y no va a lograr nada. Claro. Dice, yo le voy a dar este, junto a la invitación que usted tiene del circuito de Silverstone, le voy a dar una carta y usted vaya a la embajada inglesa en Bruselas y tramite una visa especial como deportista. Y bueno, y me dejaron el furgón, la moto, todo, no me quedé sin nada. Es decir, lo que tenía en el bolsillo. Yo bajé en Bélgica a comprarme un cepillo de dientes, esas cosas. Me llamaron 2 policías, me subieron en el medio, en la parte de atrás de un auto, y en el mismo barco que había llegado, me subieron, le dieron el pasaporte al capitán y le dijeron se lo entrega cuando baja en Brujas, Claro. en Bélgica. Y bueno, y así fue, porque zarpó el barco, yo fui al capitán y le digo, no, me da el pasaporte. Y dice, usted escuchó lo mismo que yo, ¿no? Me dijeron que se lo dé cuando baje en Bélgica. Y así fue. Y me fui a la embajada y estuve 2 días y medio. Estuve sentado en la puerta de la embajada. Salían de la embajada no tenían la custodia que tienen hoy. Y Claro. salían de la embajada y me decían, ¿por qué? ¿Usted dónde está? Le digo, yo tengo una pensión acá cerca. Dice, vaya y déjenos un número de teléfono que si tenemos resultados, nosotros le vamos a avisar. Y yo seguía en la puerta, si yo no tenía nada que hacer. Estaba sentado en el umbral, en la puerta. Oh, Y al tercer día, a la mañana temprano, llamaron por teléfono que había llegado la visa. En ese momento se hacía por teletipo, no había ni fax ni nada. Se claro. hacía por teletipo y yo la visa, el trámite del teletipo lo había pagado yo, pero eran unas monedas, no era nada oneroso, era una moneda. Pero me preguntaron si estaba dispuesto a pagarlo por teletipo o quería que se haga por correspondencia. Por correspondencia iba a tardar mucho más. Claro. Y bueno, y me llegó la visa de entrada y me tomé el ferry otra vez y bajé en Inglaterra. Me dijeron, bueno, esperé aquí, ya van a venir a revisarlo los médicos a ver si usted está en condiciones de entrar, como cuando llega gente de una tribu, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, insistí 2 o 3 veces y entré. Entré y hice un gran resultado. Yo había perdido
primera parte de la clasificación. En aquel momento había 4 tandas de clasificación antes de la carrera. Me había perdido la primera parte y clasifiqué bien, clasifiqué en primera fila. ¡Qué grande! ¡Qué lindo! ¡Qué grande, Willy, querido! Sí, no me Y, animaba, cuando terminó la carrera no me animaba a saludar, porque digo, a ver si tengo algún problema, pero no, en absoluto, qué para nada, porque para nada, en absoluto, la gente no le daba nada de importancia a lo que estaba ocurriendo aquí. qué bárbaro. Willy, querido, y ahí de los rivales que se codió de igual a igual, puede ser que a mí me estoy leyendo un libro de Iván Palacese y creo que coincide. ¿Usted compitió con Iván? Sí, sí, por supuesto. Con- Sí, bueno, por supuesto. Iván era uno de mis amigos personales, sí. qué lindo. Un gran talento, ¿verdad? También Iván Palacese. Sí, 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 sí. Un gran talento que empezó desde muy chico, muy chico. Cuando yo hice mi primera carrera, Iván tenía 15 años y había corrió en la misma categoría que yo. Qué más. Tiene una anécdota increíble realmente. No sé qué pequeño problema había tenido en la moto y cuando se estaba disputando la carrera entró a los boxes y la madre le dio un cachetazo. Lo Qué, hizo salir de nuevo y le dio un cachetazo. Fue increíble. Es una anécdota, algo que se ha comentado tanto. qué increíble, Y ¿verdad? bueno, yo los he ¿Cómo? tratado y los he tratado y bueno, han sido contemporáneos, ¿no? Claro Iván, Ángel Nieto, Pierpaolo Bianchi. que Con no. Bianchi me veo actualmente, Nieto falleció hace 3 años, pero con Bianchi me veo todos los años normalmente me veo con Bianchi. Qué lindo. Para vender un poco el chivo, Willy, querido, ¿qué es lo que cuál es su actividad actual? Si es que tiene alguna, sé que su hijo corre, debe acompañar Sí. la carrera deportiva de su hijo o a qué se dedica actualmente. Mi hijo vive en Europa, mi hijo vive en Barcelona y ahora está por participar en la categoría 700, representando a la Yamaha de Barcelona. Que- No, ahora me dedico a las baquettes, me dedico a los autos antiguos, es decir, como hobby, pero bueno, hago todos los años el Gran Premio, me tocó ganarlo alguna vez ya, y hago el Gran Premio argentino de baquet. qué hermoso, qué hermoso. Mm. Lo que está haciendo su hijo Guillermo es también se puede dar de que pueda llegar al llegar al MotoGP o llegar a una categoría o vivir del motociclismo o es tan sacrificado como lo que está haciendo usted. Que mi hijo ya es una persona mayor, ya tiene 33 años, y hoy lo que se busca es justamente los chicos muy jóvenes, Claro. ahí en torno a los 20 años para hacer las categorías. Lo que tiene es ahora, por ejemplo, esta categoría que va a ser él, que es en la categoría 700, con Yamaha, lo que tienen es, van a participar, los 3 primeros de España van a participar con el Campeonato del Mundo de Superbike, Ah, qué lindo. en una fecha que es en Barcelona en septiembre. Claro, claro. ¿Mm? Que, que, Que si, por supuesto que si clasifica ahí estaremos. por supuesto que sí, vamos a estar todos los medios alentándolo como corresponde. Sí, 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 eso espero. Sí. Guillermo, No, sí, no es fácil, pero bueno. seguro, seguro. Pero si hay algo que saben ustedes es afrontar la adversidad y el sacrificio. Guillermo, querido, ¿piensa que Márquez está terminado como piloto? No creo. No creo que esté terminado. Márquez está viviendo una muy mala situación en este momento. Eh, mm, que la superará seguramente porque es joven. Yo no creo que esté terminado porque es un piloto con gran talento. No creo, realmente. Pero bueno, habrá que esperarlo porque hay que ver si se recupera físicamente lo necesario, porque claro, la categoría que corre es demasiado exigente, no es para tener para no tener en cuenta el físico, ¿eh? Claro. Hay que
prepararse, realmente hay que prepararse muy bien, porque andar en una moto este fin de semana que pasó llegaron a los 363 kilómetros de velocidad en la recta del Mugello. Qué increíble, qué increíble. Por Dios. Hay que estar bien físicamente y mentalmente también. Claro que sí. Guillermo, la carrera de su vida, si tiene que elegir una, ¿cuál sería? Quizás sea un cuarto puesto que llegué en Inglaterra, un cuarto puesto que ganó Nieto, ganó su 13º campeonato del mundo y fue el único que se dio cuenta que yo podía ganar. Y bueno, y me hizo alguna trampa, y yo, por eso que era un gran piloto, ¿no? Me hizo alguna trampa sobre el final porque se dio cuenta que yo podía ganar. Y es decir, me frenó mal adelante y él siguió acelerando y me descolgué me descolgué de los otros tres que estaban con nosotros peleando, y el único que se había dado cuenta de que yo podía ganar era Nieto. Había cometido un error yo también, habían dado 6 vueltas en punta, no tenía que haberlo hecho, fue un grave error, no tendría que haberle mostrado que podía hacer lo que... Y bueno, cuando terminó la carrera me dijo, muy bien. Sí, le digo, muy bien, vos que ganaste el 13º campeonato del mundo. Dice, sí, pero dice, yo no podía dejarte hacer lo que querías hacer. Qué barro. Y ahí terminó la conversación. Qué códigos que había, por favor. Hubo, con los medios que se le daban, Willy querido, ¿usted piensa que de haber hecho algo un poquito distinto se podría haber peleado el título del mundo o era algo muy, pero muy complicado? No, tendría que haber empezado antes. Yo empecé grande, muy grande. Es decir, nosotros, como casi todo lo que nos tocaba en aquel tiempo vivir. Yo empecé, yo cumplí 29 años cuando llegué a Europa. El tercer día que estaba en Europa cumplí 29 años. Es decir, hay muchos pilotos que a los 29 años están empezando a ver cuándo dejan. Claro. Y yo empecé ahí, a los 29 años. Pasé el día de mi cumpleaños al tercer día y no me acordé que era mi cumpleaños. Qué va. Qué bárbaro. Es decir, realmente estaba concentrado en otra cosa. Ahora. Y bueno, era tarde. Y tuve quizá cuando tenía que pensar en dejar 36 años, por ahí 37, tuve quizá el mejor momento deportivo. Es decir, es el momento en que estaba muy bien físicamente, iba muy rápido, hasta que no empezó a faltar físico, lo que empezó a faltar fue mente, empezó a faltar concentración, empiezan a embromar esas cosas, en el piloto empiezan esas cosas a embromar y hacen de que uno no haga las cosas como las tiene que hacer, es decir, tenga accidentes, se caiga sin necesidad. Claro. Ya la mente ya había llegado un límite del estrés. Claro. Y ese fue un buen día o un momento donde usted dijo, hasta acá llegué, Willy. No fue tan así, porque el problema fundamental era que cambiaba mi categoría. Dejaban de usarse los motores bicilíndricos, la fábrica japonesa había impuesto los monocilíndricos porque eran todos los motores derivados de lo mismo, y dejaba de ser un trabajo artesanal el armado de la moto. Pasaba a ser una moto cliente de fábrica que se mejoraba y nada más, pero lo nuestro era absolutamente artesanal. Nosotros trabajábamos, si había 25 horas, hubiéramos trabajado los 25 horas en la moto. Hubo veces que me dormía la noche con la mitad del traje puesto, es decir, la parte de los pantalones del traje de cuero sin habérmelo sacado, de costado, tirado de costado, porque claro, porque era realmente exigente, más para mí, que hacía todo, ¿no? Que me tocaba hacer todo. Bueno, por supuesto que lo hacía con mucho gusto, pero me tocaba hacer todo. Pero, o sea, vos, Willy, vos llegabas al circuito, o sea, venías de manejar tu caravan, bajabas la moto, veías la relación que había que ponerle, piñón, cadena, corona, lo que sea, probabas, te cocinabas, todo vos solo.
Sí, 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 sí. Al principio todo solo, después empecé a llevar un asistente, un amigo mío que me ayudaba, pero al principio todo solo, sí, siempre, todo solo. A mí, aparte de decir eso, era lo de menos, porque el problema es que uno termina cada prueba y se desarma el motor y verifica todo como está y hace todos los ajustes que tiene que hacer. Es decir, los motores artesanales del pasado eran muy exigentes y Claro, con cualquier tontería se notaban grandes cambios. No tiene nada que ver con lo que se usa hoy, con lo que hoy técnicamente se muestra en pista, con claro. los prototipos que hoy se muestran en pista. No tiene nada que ver. Nosotros por ahí, qué sé yo, por dar un ejemplo tonto que alguna gente por ahí ni lo cree, capaz que hacíamos la prueba a la mañana, notábamos que no rendía todo y capaz que poníamos en la base de un cilindro una junta de 3 centésimos, estoy hablando de milímetros, y capaz que la moto pasaba a ser de común a brillante. Es decir, era todo muy, muy, muy exigente y muy artesanal. Qué increíble. Ahora, Una cosa una cosa que no existe hoy. qué diferencia, ¿verdad? O yo me lo Sí. imagino a vos, bueno, no sé, pero ahí a los pilotos oficiales en ese entonces, pero uno ve por ahí filmaciones de Barry Jean, de pilotos como Wayne Rain, y todos trabajando sobre su moto, y es impensable que hoy, No, ellos no trabajaban porque ellos eran pilotos oficiales, trabajaba el equipo, ellos se subían y aceleraban. claro. O sea, esa es la No, no, diferencia. es diferente al piloto privado, ¿no? Es muy, muy distinto. Incluso el piloto privado que tiene solvencia, No, un no lo piloto hace privado tampoco. solvente, tampoco lo hace, tiene su grupo de mecánicos que asisten y todo eso, ¿no? Y No, claro, no, no. y Y hoy, sí, 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 Willy, por favor. sí, sí. No, no, hoy los motores no se desarman, hoy los motores se desarman en la fábrica, en Japón. Claro. De Hoy tienen hecho, 7 motores, por ejemplo, para la categoría y el motor cuando llegó a las horas que tiene que usarse, que normalmente no se rompe, se embala y se va a Japón. Se va a Japón o se va al centro de mantenimiento, pero no se hace nada en la pista de eso. claro, claro, y de hecho yo creo que, por ahí vos me vas a corregir, Willy, dudo que en los comienzos, póngale, ¿no? Para hacerlo más específico, o siendo privado, no, un Márquez o un Rossi, no creo que hayan metido mano como usted en su moto, o sea, un piloto de hoy día es distinto o no. No creo que sepan ni de mecánica, o usted o piensa que sí. No, no, saben de la puesta a punto de la moto. Es decir, cómo lograr adherencia, por ahí, por supuesto, tienen un ingeniero que le cuentan qué es lo que están sintiendo y el ingeniero decide qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, para ajustar suspensión, para ajustar calibración, todo lo que hay que, todos los ajustes que hay que hacer en la pista. Es decir, todos tienen un ingeniero, y además hoy lo están viendo en la telemetría, porque eso es otra cosa que en el pasado no existía. La telemetría está marcando qué es lo que está sucediendo, porque tienen el desarrollo de toda la vuelta y de diferentes vueltas una arriba de la otra puesta en el sistema. Qué increíble, qué mundo Y además maravilloso. tienen la posibilidad de cambiar los mapas andando, es decir, de acuerdo a la exigencia que tengan en ese momento en el circuito, porque hay veces que tienen que después de andar un rato tienen que ahorrar combustible y tienen que cambiar el mapeo también. Qué increíble, qué mundo tan alejado. Willy, querido, Sí, le vamos a robar 10 minutitos más si usted dispone y ya lo dejamos tranquilo para que siga con sus quehaceres. Hablando con todo gusto. de telemetría, en una oportunidad el gran Cito Pons nos comentó que la telemetría de la época de ustedes, de ellos, era el trasero, la cola, el culo, digamos. Era así, ¿verdad? Sí, La sensibilidad la llevaba uno sí, en el sí, sí. cuerpo. Sí, por supuesto, por supuesto. Pues no solamente la telemetría, hoy por ejemplo vemos las inclinaciones en el MotoGP, que son similares a las del pasado, no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que hoy pueden llegar a una curva y acelerar, porque electrónicamente el control de tracción está acelerando, el motor está acelerando lo que el derrape permite. Es decir, antes había que hacerlo con el puño, había que hacerlo con el cuerpo y con el puño. Y donde uno se excedía iba al piso. Ahora,
Yo no sé si será porque por ahí yo tengo 45 años, soy joven, pero yo viví mi época del dos tiempos. No sé si será por la edad, ok, pero la moto realmente el pura sangre de carrera es de dos tiempos, para mí. Qué Sin cosa duda, hermosa. sin duda, sin duda, pero hoy no existe. No, Sin duda, la moto del pura sangre es lo que extrañamos todo el pasado. Algunos dirán, bueno, extrañan ustedes porque son viejos, pero bueno. Pero el motor de carrera era el motor de dos tiempos artesanal. Hoy ganarían quién sabe por cuánto si hubieran seguido desarrollándose. claro. No, sí. El desarrollo se paró cuando empezó el cuatro tiempos, el 1000, el cuatro tiempos y estaban a la par. Qué va. Y es la mitad de cilindrada, el dos tiempos es la mitad de cilindrada. Qué fantástico. Qué fantástico. Acá, Willy, le están preguntando qué se siente transitar a fondo con la moto o Rush en Spa. No sé si usted, cuando obtuvo su podio en Sí, Bélgica, fue ahí, en Spa. sí, exacto. ¿Qué se Sí, siente con...? fue en Spa. Y hay que entrar a fondo, es decir, hay que hacerlo. Es decir, cuando uno está preparado, está entrenado, tiene todo puesto muy bien a punto, hay que hacerlo a fondo. Lo particular que tiene Spa, por ejemplo, que cuando uno agarra la parte profunda de la bajada antes de subir, la suspensión llega a fondo. Qué va, Es decir, es como que la moto se aplasta completamente. qué Eso es fantástico. muy particular. Qué lindo, qué cosa hermosa. Willy, ¿cuál de los pilotos a los que ha competido, a quién fue el que quizás más quiso imitar o tratar de aprender algo? O si es que hubo alguno. No, creo. Yo he querido aprender de todo. Es decir, cuando recién empecé, me ponía a mirar qué era lo que hacían y yo quería imitarlo y por ahí no lo podía lograr, pero, pero no hacía falta buscar, era inalcanzable buscar un gran campeón al principio. Era inalcanzable porque había que ser más modesto cuando uno miraba y quería imitar. Pero no, cualquiera. Lo que pasa es que he tenido grandes amigos. Yo era muy amigo de Fausto Cresini, que ha fallecido hace un año producto del COVID. ¿Qué? Que tiene un equipo bueno, el equipo está peleando la punta en el campeonato en el GP. Claro que corre Bastianini, Mane- ¿verdad? Sí. Claro, que corre Bastianini, el equipo, Bastianini fue elegido por Fausto Cresini, fue elegido por mi amigo, gran amigo mío. Qué bárbaro. Mirá vos. Y ahora lo maneja su mujer y sus hijos y bueno, yo tengo muy poco trato con ellos porque claro, yo falto desde hace un montón de años y ellos han hecho su vida, ¿no? Claro, claro. Con Fausto se coincidían de correr por ahí en distintas categorías, pero en el mismo día, en el mismo circuito. No, la misma categoría. Qué grande. O sea que La misma fue tu categoría. rival. Cuando yo hice podio en Spa, cuarto llegó Fausto y era el campeón del mundo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. La verdad que es hermoso estar compartiendo este momento con vos. Willy querido, ¿y nos podría contar cómo fue que conoció al gran Juan Manuel Fangio? Sí, cómo no. Fangio fue mi padrino deportivo presentado por don Juan Zanella. Eh, Nosotros teníamos siempre muchísima vinculación con Fangio, con Froilán González. Casi una vez a la semana íbamos a cenar juntos. eh, con Mariano Mores, eran todas amistades de don Juan Zanella. Y la presentación fue hecha por don Juan Zanella, estuvo también en la presentación de la moto, cuando yo la moto la expuse en el Ministerio de Comercio e Industria en aquel momento, en una inauguración, podríamos decir, de la moto, también estuvo Fangio apoyando la presentación de la moto. Y después vino con nosotros al Mugello, fue una revolución realmente, a acompañarnos durante una carrera.
logramos fundamentalmente que la televisión se basara mucho en mi categoría y en mi participación. La intención, sin duda, de don Juan Saleno en ese momento era vender en Europa su producto. Fabricaba de 10 a 12 mil ciclomotores mensuales y quería participar justamente en el comercio en Europa. Esa fue fundamentalmente. Fangio ha estado en mi casa rodante, que era en aquel momento era muy humilde, muy modesta, y bueno, era una gran persona. Modesto él también, un gran tipo, un gran tipo. Yo tengo un recuerdo fantástico. Qué grande, Willy querido, qué grande lo que fue Fangio, ¿no? Para los deportistas, estuvo siempre con Angelito Guerra, con el Popi, con Quique, fue un gran padrino para todos ustedes. Qué hermoso que hayas podido compartir y te haya acompañado en tu carrera deportiva. Willy, ¿qué pasaba al estar solo con una caída fuerte? Si es que tuviste, ¿cómo manejabas esa situación? Tenías que... ¿Qué hacía un piloto? Y no era fácil. Una vez me lastimé muy mal en Yugoslavia y hubo alguien que manejó mi furgón. Me trajeron hasta Milán. Me trajeron hasta Milano. Un amigo mío me puso un arnés porque me había roto la clavícula, me había roto, tenía problema en el omóplato. Me había roto las costillas también. Y, y bueno, me llevaron, me querían operar en Yugoslavia en ese momento y yo no quise. Y bueno, me vistieron otra vez y me llevaron al circuito y después cuando volvimos manejaron mi furgón y cuando llegamos a Milano me pusieron un arnés, era la noche por supuesto, y yo vivía, ese momento vivía en Alemania, vivía en Frankfurt, en el norte de Frankfurt. Y arranqué para Frankfurt y me costaba llegar, creí que no podía llegar. Y bueno, yo solo me alentaba diciéndome que no podía ser, que no fuera capaz de llegar. Porque arranqué manejando de Milano hasta Frankfurt y llegué. Y llegué. Me costó un montón, pero llegué. Qué bárbaro, qué bárbaro. En una oportunidad, Sebastián Porto comentaba que lo más complicado para él en su periplo europeo fue el desarraigo. Y al estar solo, ¿coincide? ¿Te pasó lo mismo, Willy? O sea, la soledad, no eso de no tener nadie que te dé una aspirina. Y sí, en cierto modo sí, uno extraña, por supuesto, pero es como todo. Se va a Europa, yo no tenía la posibilidad de volver porque no tenía dinero para volver. Entonces, yo estaba 7, 8 meses, estaba sin volver. Y yo acá, en ese momento, tenía familia, tenía un hijo chiquito, que hoy ya no está. Y O sea, Y bueno, los 2 primeros meses eran bastante difíciles, pero después pasaba lo mismo cuando volvía. Es decir, los 2 primeros meses cuando volví a Argentina me faltaba lo que yo tenía allá, ¿no? Que era una vida diferente, ¿no? Una claro. vida completamente diferente. O sea que, Así que bueno, este, sí, el desarraigo, sí, pero hasta ahí. Es decir, yo estaba muy ocupado realmente. claro, Yo volví a Argentina y había gente que se pensaba que estábamos de vacaciones. Y yo claro. volví a Argentina y dije, decime, ¿qué es lo que querés hacer? Dormir, quería. Quiero dormir, quiero acostarme y dormir sin necesidad de tener que salir, de levantarme para seguir trabajando en la moto porque no le he terminado. Eso es lo que quería, era dormir cuando volvía. Ahora, y no hubo nadie que le haya dado, ninguna empresa fue capaz de financiarle algo, Willy querido, más allá bueno, cuando le... No, 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 acá dependía siempre del esfuerzo de mi padre, de mis amigos, yo cuando venía a Argentina estaba 2 o 3 meses acá y hacía alguna cosa, normalmente reparaba algún auto para vender, para tener la plata para poder venderlo
y después llevármela. Y bueno, mi padre que siempre estuvo detrás mío haciendo lo que podía, ¿no? Qué país bendito. Pero, y bueno, y mis amigos, y en algún momento sacamos un crédito y lo pagábamos entre todos para poder comprar algún repuesto. Era una vida un poco rara, ¿no? Un poco Pues, qué va. pero hasta que llegó Zanella. Por supuesto, cuando llegó Zanella cambió todo. Claro, claro, claro. Pero cuando llegó Zanella yo ya había ganado 3 Olimpias de Plata, ya había ganado un campeonato continental americano. Es decir, y yo técnicamente ya estaba fuerte. Es decir, yo era uno más del campeonato del mundo. Claro, claro. No tenía dinero, pero era uno más. Qué bárbaro. Qué importante eso que dice el reconocimiento. Justo acá un oyente nos estaba diciendo qué orgullo ganador de 3 Olimpias de Plata, ¿verdad? Algo que es para sacar Gané pecho. 4. Ah, el último estaba con Zanella. Me acuerdo que don Juan me dijo, ¿cómo te sentís que ganás el Olimpia de Plata? Y le digo, es el cuarto, don Juan, y él no sabía nada que había 3 anteriores. Qué lindo, qué lindo. Willy, querido, la verdad que ha sido un placer inmenso haber compartido estos momentos. Fue un paseo nostálgico por un mundo que ya es imposible que alguien lo pueda lograr hacer. Lo que han hecho ustedes ha sido algo... Pero acá un oyente está poniendo, Willy, la vida te dio, vos le diste muchísimo al deporte, pero por lo menos tuviste un podio en la Argentina, que no es poca cosa ante tu público, ¿verdad? Seguro, sí. Sí, yo cuando dejé de correr me parecía que no había hecho nada, por supuesto. Es decir, estaba tan centrado en todo lo que hacía que me parecía que no había vivido los últimos 10 años. Y era todo al revés. Me empecé a dar cuenta después, ¿no? Claro. Pero bueno, es así. Hay otros, porque acá, por ejemplo, en Argentina estuvo Hugo Viglietti también, que hizo sacrificios enormes para poder competir en el Campeonato del Mundo. Y Hugo no está ya con nosotros, pero hizo grandes sacrificios para competir, es decir, él también. Capaz que en un momento tuvo un poquitito más de apoyo porque estaba muy ligado a un empresario argentino que no le daba todo lo que podía dar, pero bueno, algo sí, algo tenía. Pero bueno, también el Hugo también se hacía la comida, se reparaba la moto y trabajaba todo el día como trabajaba yo, igual. Cuánta humildad también nombrar o aclarar la historia como es, Willy, querido. Bueno, pero es así, es como fue. Acá no hay... yo sigo siendo el mismo de siempre y voy a seguir siendo el mismo de siempre. Como fue Hugo también, el mismo. Y Willy, querido, y ya lo dejo, compartieron, sé que fue contemporáneo, Hugo Viglietti, ¿estuvieron juntos en Europa? ¿Corrieron juntos? Sí, corríamos juntos, sí. Ah. No, juntos no, corríamos separados, pero en la misma categoría. Había mucha rivalidad aparte. Mucha rivalidad. Pero bueno, después dejamos de correr y fuimos grandes amigos. Qué lindo. Y sí, que a veces uno esas cosas no las puede manejar, digamos. Willy, ha sido un placer inmenso estos 50 minutos que nos ha dado. Te agradezco de todo corazón. No, el agradecido soy yo. Ha sido un gusto para mí también. Y bueno, espero encontrarlos pronto. Sí, va a ser un placer y seguramente te vamos a volver a molestar quizás el mes que viene o el otro para seguir charlando de esta enorme pasión que es el deporte motor. Gracias, Willy. Mucho gusto. Chau. A ustedes. Chau. Adiós.